Si tiene copia de la palabra de Dios, le suplico por favor que la abra en el libro de Nehemías, el capítulo número 4. Vamos a estar considerando versículos del 6 al 14. Esta es la segunda enseñanza de una serie de mensajes, sermones que comenzamos la vez pasada. La hemos titulado Cuando nos toca levantarnos, nos toca. Repita conmigo, cuando nos toca levantarnos, nos toca. Esa frase expresa el sentir nuestro en esta hora como iglesia. Estamos en un momento en la jornada que Dios ha designado para nosotros en la historia de nuestra iglesia, donde nos toca levantarnos. Y cuando nos toca levantarnos, ¿qué? Nos toca. Miramos hacia el lado, miramos hacia atrás, vemos la vida de muchas personas, de muchas familias, muchas iglesias, donde le ha tocado levantarse. En muchos casos no se han levantado, en otros casos sí se han levantado. La enseñanza del día de hoy tiene como título, esto también habrá de pasar y veremos su gloria. Parte de ver su gloria consiste en hacer lo que nos toca hacer, que es levantarnos. La enseñanza tiene como propósito precisamente clarificar el camino para cada uno de nosotros en dirección a eso que Dios nos ha llamado a hacer. Como dije, está centrada en la enseñanza de Nehemías, capítulo 4, versículos del 6 al 14. Y pues, a manera de tradición en la cultura de nuestra iglesia, le voy a suplicar nuevamente que vuelva a ponerse de pie y leamos de forma antifonal esta porción bíblica. Para los que no están familiarizados con la frase de forma antifonal, básicamente lo que sugerimos es que yo lea el primer versículo, usted lee el próximo y al concluir, pues todos leemos el último versículo. El primer versículo es el versículo 6 de Nehemías 4 que yo leo a continuación y ustedes me siguen. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Conspiraron luego todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y decía Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho, no podremos reconstruir el muro. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, nos decían una y otra vez, de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre vosotros. Entonces puse al pueblo por familias, con espadas, con lanzas, con corradas, por las partes más regulares, detrás del muro y los sitios abiertos. Todos, por favor. Después miré. Pelear. Esta es palabra de Dios. No se siente todavía. Nehemías era el hombre que Dios había colocado en ese momento histórico, en esa coyuntura histórica en el pueblo de Israel, para que la voluntad de Dios para su pueblo se realizara. Dios, siendo Dios soberano, conociéndolo todo, coloca personas en medio de su pueblo para cumplir ciertas responsabilidades en momentos determinados, lo que yo
prefiero llamar coyunturas históricas en la vida de ese pueblo, en la vida de esa iglesia, en la vida de ese ministerio. En esta hora Dios ha puesto en mis manos, en cierta medida, esa responsabilidad. Hemos tomado acciones correctas, mucho más allá de lo que debíamos haber hecho. Y una de las cosas que le hemos pedido a la iglesia es que en este momento, en esta coyuntura histórica de nuestra iglesia, de que si alguno tuviese algún tipo de pregunta con relación a las decisiones que hemos tomado, que se sintiese, por favor, en la libertad de acercarse a las personas que tienen conocimiento de las decisiones que se han tomado. Hubo un caso en el Nuevo Testamento, un incidente que ustedes conocen, es el incidente del hijo pródigo. El hijo pródigo, ustedes saben que hizo lo que hizo, regresa arrepentido, ¿verdad? Regresa confesando, regresa diciendo, he pecado contra Dios, he pecado contra mi padre, iré a mi padre y le diré, yo no soy digno de ser tu hijo, no me des la sortija, no me des la túnica y las sandalias, no, yo quiero ser como aquellos siervos que tú tienes. El padre, una figura de Dios, lo recibe e inmediatamente ordena que busquen el animal que esté mejor preparado para hacer una celebración. Y surgió una gran celebración. Ustedes saben que habían dos hermanos. Uno que por mucho tiempo probablemente estuvo deseando recibir reconocimiento de parte del Padre, el cual responde ante la acción del Padre de una forma totalmente incorrecta que nosotros hemos señalado en montones de ocasiones. Una de las cosas incorrectas que hizo el hermano mayor es lo que el miércoles anterior les supliqué a cada uno de ustedes que no hicieran. Lo que hizo el hermano mayor incorrectamente fue que en vez de ir a la fuente de la celebración, el padre, que tenía conocimiento, fue a buscar información de personas al lado. Y de esas personas que estaban por la periferia, recibió información, pero no recibió la verdad. Y llegó a conclusiones incorrectas. Y como resultado de esa acción, la celebración se detuvo. Mi exhortación en esta hora es que, por favor, si tuviese preguntas, por favor, venga a la fuente de la información. Un servidor o cualquiera de los hermanos o hermanas que son parte del concilio de esta iglesia, que correctamente, bien intencionadamente, bíblicamente, tomó las decisiones que necesitaba tomar. Amén. God is good. All the time. No hacerlo es ir contrario al patrón bíblico, y si usted lo hace, probablemente se va a encontrar fallando en la forma que el hermano mayor lo hizo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mil gracias te volvemos a dar, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque enormemente grande es tu misericordia. Yo en esta hora te alabo, mi alma te alaba, Señor, porque me permites expresarme como lo acabo de hacer, con paz en mi corazón, Señor, con certeza de que estoy cumpliendo con la responsabilidad que tú has puesto en mis manos. Yo, como Salomón, me siento como un niño con un trabajo de hombre grande, Señor. Así que en esta hora mi confianza, mi esperanza, mi seguridad, mi certeza está en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a como iglesia navegar por estas aguas por las cuales no habíamos navegado anteriormente, Señor. Ahora, tu palabra dice que nos ha tocado levantarnos, y si nos toca, Señor. Así que ayúdanos, háblanos a través de esta enseñanza, Padre, que contrario a estar como quizás algunos están desanimados, salgamos llenos de ánimo, que ese ánimo provenga de tu palabra y de querer seguir el ejemplo de Cristo Jesús, de querer continuar, determinarnos a continuar caminando tras los pasos de Jesucristo. En su nombre oramos para su gloria. Amén. ¿Puede sentarse, por favor? El título de la enseñanza nuevamente es Esto también habrá de pasar y veremos su gloria. Ustedes saben que yo soy un seguidor
del deporte de béisbol, parte de la herencia que mis padres me dejaron, tanto mi mamá como mi papá. Béisbol ha sido parte de la familia nuestra por mucho tiempo, y Marcel jugó béisbol, yo jugué béisbol y mi padre también. Excepto Marcel, mi papá y yo no éramos muy buenos, pero nos gustaba jugar. Y entendemos el juego, ¿verdad? Y nos gozamos el juego, disfrutamos el juego. Usted me puede preguntar algunas cosas del béisbol de hoy, y yo le puedo decir algunas cosas. Pero si me pregunta del béisbol de los años 40, 30, 50, ahí yo puedo tener una conversación con usted toda la semana. Eso es algo que me interesa mucho. Allá para los años 70 había un jugador de béisbol profesional llamado Billy Connors. No fue una superestrella. Físicamente no fue un gran atleta. Sin embargo, mucha gente lo considera a Billy Connors como el mejor entrenador de lanzadores que ha tenido las grandes ligas. Joe Torre, no es familia mía, porque es Torre sin S, fue dirigente de los Yankees de New York, Atlanta y muchos otros equipos. Hablando sobre Bill Connors, una vez que le preguntaron, dijo lo siguiente. Preste atención porque aquí hay algo muy importante para nosotros en el día de hoy. Joe, hablando de Bill Connors, dijo lo siguiente: en ocasiones, los mejores jugadores no resultan buenos entrenadores, porque como grandes atletas, fisiológicamente hablando, no necesitan entrenar. Mientras que tipos como Billy tuvieron que trabajar intensamente y prestar atención a los detalles del deporte. Escriba por ahí en algún lugar la palabra detalles. Repito lo último que Joe Torre dijo con relación a Billy Connors. Mientras que tipos como Billy tuvieron que trabajar intensamente y prestar atención a los detalles del deporte. Por la gracia de Dios, en el día de hoy, yo no soy entrenador de béisbol, yo soy un entrenador espiritual, si usted quiere. Pero como Billy Connors, he tenido que trabajar mucho. En los últimos años, luego del fallecimiento de mi esposa, es cuando más he tenido que trabajar. El año pasado fue uno de los que más he tenido que trabajar. Los últimos meses han sido los que más he tenido que trabajar. En las últimas semanas también han sido las semanas donde más he tenido que trabajar probablemente. Okay. En ese proceso de trabajar intensamente, he tenido la necesidad de prestarle mucha atención a los detalles de la vida. Detalles. Éxito es un detalle en la vida, fracaso es un detalle en la vida. La alegría es uno de esos detalles en la vida, la tristeza es uno de esos detalles en la vida. Momentos de inseguridad, circunstancias que provocan inseguridad, es parte de esos detalles en la vida. Momentos cuando nos sentimos que todo está bajo nuestro control, nos sentimos autosuficientes, es parte de esos detalles en la vida. Nuestras actitudes es parte de los detalles de la vida. Las motivaciones que podamos tener, las condiciones en las cuales nosotros nos encontremos, el optimismo que uno pueda tener en determinado momento, el pesimismo que también pueda apropiarse de nosotros, esos son detalles en la vida de nosotros. Hay un detalle al cual vamos a prestar atención en el día de hoy que no es bueno, es negativo. Es el desaliento. Alguien dijo que el desaliento es enemigo mortal del cristiano. El desaliento es algo universal porque todo el mundo experimenta desaliento. El desaliento es algo contagioso. Usted se rodea de gente desalentada, usted se va a desalentar. Pero hay buenas noticias si usted
hijo, hija del Señor, porque el desaliento tiene cura. God is good. All the time. Por las razones que sea, cada uno de los que aquí estamos en el día de hoy, me estén mirando o no me estén mirando, están aquí, estamos aquí simplemente porque eso es parte del plan soberano de Dios. Amén. No estamos aquí porque alguien me invitó, no estoy aquí pues porque estoy de visita, no estoy aquí pues porque esto es lo que hago todos los domingos, no estoy aquí pues porque yo hago un trabajo, una función ministerial aquí. Estamos aquí, bíblicamente hablando, estrictamente hablando en términos bíblicos, porque dentro del plan soberano de Dios, Él había estipulado que en esta hora, en este día, 13 de abril del año 2025, usted y yo estuviésemos a la 1:22 de la tarde en este lugar. Amén. Con respeto, con humildad, con urgencia. Porque lo que usted y yo vivimos en este día, nunca más podremos volver a vivirlo. Recurso más valioso que usted y yo tenemos en nuestro tiempo. Así que yo le exhorto con humildad, pero otra vez con urgencia, no desaproveche este tiempo que Dios nos ha concedido en esta hora, permitiendo que toda clase de pensamientos le cruce por la mente. Determínese a disciplinar su mente y determínese a enfocarse en lo que Dios probablemente está tratando de comunicarle a través de una persona tan imperfecta como yo, porque los que aquí se han parado detrás de este lugar siempre han sido personas imperfectas. Y simplemente escuche. No a mi voz, sino a la voz del Espíritu Santo, si es que usted le pertenece a Cristo. Escuche lo que la palabra de Dios dice. Recuerde que el amor de Dios es eterno y nunca cambia. Recuerde que la palabra de Dios es eterna y nunca cambia. Recuerde que el propósito de Dios es eterno y que nunca cambia. Nehemías capítulo 4, versículos del 10 al 14. Como leímos, vemos una historia donde se puede ver, entre otras cosas, las causas del desaliento y la cura del desaliento. Sabemos que Nehemías había conducido al pueblo de Israel de regreso a Jerusalén. Lo ha hecho con el propósito claramente predeterminado por el Dios creador y sostenedor de todas las cosas de reconstruir la muralla. Y sabemos porque la Biblia eso enseña que ellos comenzaron el proyecto, pero que en determinado momento comenzaron a desalentarse. Vemos entonces en Nehemías capítulo 4, versículos del 6 al 14. Concédame la oportunidad breve de hacer una pequeña exposición, no es profunda bajo ningún estándar, pero sí nos permite a nosotros pues ver qué es lo que en realidad está pasando ahí en el contexto original, la narrativa que leemos, de forma tal que luego de haber considerado lo que está pasando, lo que se dice ahí, entonces podamos hacer algún tipo de aplicación para nosotros en el día de hoy. ¿Amén? No podremos hacerlo correctamente a menos que tengamos claro qué era lo que estaba pasando en aquel entonces. Luego de eso, pues entonces veremos que el Espíritu nos dirija y que las aplicaciones que hagamos para la vida de nosotros pues sean cónsonas con lo que en su origen la porción bíblica nos indica. Versículo 6 comienza con esta frase: edificamos pues el muro a pesar de las burlas, las críticas que se le oponían. Nos dice Nehemías que luego de haberse encomendado a Dios en oración, edificaron pues el muro y toda la muralla fue determinada hasta la mitad de su altura, la mitad de la altura que se esperaba que la muralla tuviese, obviamente. Porque el pueblo tuvo ánimo, subraye eso, tuvo ánimo. El pueblo, no voy a continuar hasta que todo el mundo lo haya subrayado. Así que asegúrese que la gente que está al lado suyo lo subraye, porque si no nos vamos a quedar aquí.
Toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo. Tuvo ánimo. Ánimo es el antónimo de desánimo. ¿Lo ves? Tuvo ánimo, le tuvo ganas, le echó ganas. Tuvo ánimo para trabajar. Yo someto a su consideración que ese ánimo para trabajar fue el resultado de enfocarse en Dios en vez de enfocarse en la oposición. Desánimo es cuando usted es resultado de hacer lo contrario. Me enfoco en la circunstancia, en la situación, empiezo a recibir información de lugares incorrectos, como mencioné al comienzo, y el resultado va a ser desánimo, porque voy a estar enfocándome en la circunstancia, en situaciones que probablemente son incorrectas, en vez de estar enfocándome en la solución, que es el Dios Todopoderoso. Gracias por el amén, gloria a Dios. Versículo 10. Y decía Judá, el pueblo de Israel, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado, posiblemente por la necesidad de tener que montar guardia y trabajar al mismo tiempo. En un momento están trabajando y eso en sí mismo cansa, pero ahora hay que trabajar y hay que montar guardia. ¿Sí? Y dice entonces que el escombro es mucho. La basura y los desperdicios que resultan en toda construcción, escuche que es importante, si no se recogen se convierten en escombros. Hay gran enseñanza detrás de eso para nosotros, definitivamente. Y entonces dice, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podremos reconstruir el muro, ¿ok? El pesimismo se apodera de ellos y es el resultado del pesimismo de enfocarse en sus debilidades en vez de enfocarse en el poder de Dios. Mi alma alaba al Señor. Versículo 11. También añade, nuestros enemigos, pueblo de Dios siempre de enemigos, dijeron, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. El esfuerzo extraordinario de tener que cargar y sacar los escombros fuera de la ciudad en sí mismo era suficiente. Ahora había que añadirle el hecho de que se habían enterado de que posiblemente iban a ser asesinados mientras estaban trabajando. Eso es lo que se nos está comunicando. Versículo 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, posiblemente los familiares de los obreros que estaban trabajando en el muro, nos decían una y otra vez, en otras palabras, constantemente nos están apelando, nos están recordando. Esto es lo que decían, de todos lugares donde habitan ellos, los enemigos del pueblo de Dios, caerán sobre vosotros. En otras palabras, y estos son detalles, preste atención. Lo primero es, ustedes están físicamente exhaustos, eso es un detalle. Segundo es que los escombros, la basura que no se ha podido recoger, se multiplica diariamente, eso es otro detalle. Sus enemigos están buscando cualquier oportunidad para matarlos. Añádale ese otro detalle. En otras palabras, usted junta esas tres cosas por lo menos y la conclusión es terminar la reconstrucción del muro es imposible. Versículo 13. Entonces, Nehemías hablando, utilizando su posición correctamente de líder que Dios había colocado, y luego de haber clamado a Dios, entonces puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. En otras palabras, ellos no estaban peleando solo para proteger un muro, ¿ok? Los pone por familia para que recordaran que estaban peleando por el bienestar de sus esposas, sus hijos, como dice en el versículo final 14. Estaban peleando por el bienestar de toda la comunidad. Y al final del versículo 13 leemos que por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, ¿verdad? Pues fueron colocados estas personas. Son los puntos más débiles de donde el enemigo podía atacar posiblemente.
o por donde podían entrar sin ser vistos los enemigos, si usted quiere. ¿Okay? Versículo 14. Mire qué dice. Después mire, esa frase comunica la idea de detenerse, mirar, observar, considerar la situación que estaba pasando. Después mire, me levanté, probablemente al mirar la proximidad de los enemigos, esto es simplemente una especulación de mi parte, y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo. En otras palabras, Nehemías apela al pueblo, a todos. Esto es lo que dice. No temáis delante de ellos, no se enfoquen en el tamaño de la oposición. Este es otro detalle. Acordaos del Señor. Ahí tienes otro detalle. En otras palabras, recuerden y enfóquense en quién es Dios y lo define como uno grande, poderoso, temible, santo, justo y pelear. Otro detalle. Resistan. Manténganse en pie de lucha y háganlo por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. En otras palabras, recuerden que ustedes no están peleando por un muro, están peleando por el bienestar futuro de su pueblo. Mejor todavía, están peleando por el bienestar futuro del pueblo de Dios. Así que la conclusión de Nehemías es la siguiente: no se desalienten. La enseñanza no es larga, la enseñanza no es muy doctrinal, no está saturada de información teológica, doctrinal, como acabo de decir. Tiene mucha verdad bíblica, fácil de procesar, fácil de incorporar en nuestras vidas, independientemente de cuál sea la circunstancia o no, independientemente si usted es parte de esta iglesia o no, si usted está visitando o no, hay mucho aquí para cada uno de nosotros aplicar en nuestro diario vivir. Ahí en las notas suyas, como es la costumbre nuestra en la cultura de nuestra iglesia, tiene un bosquejo delante de usted, hay unas verdades, hay unos principios que están delineados de forma tal que usted pueda tener una idea de cómo esto puede aplicar a mi vida. Y la esperanza es que el Espíritu Santo tenga acceso al corazón de cada uno de nosotros y haga su obra en nosotros. Vemos cuatro cosas ahí que provocan desánimo y desaliento. Al lado de la palabra cosas, escribe la palabra detalles. 4 detalles que provocan desánimo y desaliento. ¿Okay? Lo primero es el aspecto físico. Escriba esto: la fatiga física, provoca desánimo y desaliento. Versículo 10, primera parte dice: y decía Judá, el pueblo de Israel, la fuerza, está hablando de la fuerza física, familia, de los acarreadores, los obreros, los trabajadores, se ha debilitado. En otras palabras, que esos trabajadores estaban físicamente exhaustos. Y hay un principio aquí que usted y yo podemos aplicar en nuestro diario vivir, y es este: cuando nuestras fuerzas físicas se agotan, nuestras actitudes emocionales y espirituales se afectan significativamente. Cuando usted y yo, seres humanos, creados por Dios para tener un límite en cuanto a nuestra capacidad física, cuando usted y yo estamos desalentados, probablemente una de las mejores cosas que podamos hacer es tomarnos un tiempo para descansar. Día libre. Las personas que tengan la capacidad económica para hacerlo, quizás unos cuantos días de vacaciones. Vince Lombardi, famoso entrenador de fútbol americano, decía, no solamente un buen entrenador, una persona muy sabia, muy respetada aquí en los Estados Unidos, en círculos cristianos también. Decía que la fatiga física usualmente hace que los seres humanos se conviertan en cobardes.
Hay mucho que decir sobre ese particular. Hay un detalle importante en esta narrativa que nos hace preguntarnos, o por lo menos considerar la pregunta de cuándo es que esa fatiga física o cuándo es que el desaliento normalmente acontece, se presenta, aparece en la vida del pueblo de Dios. Versículo 6 nos dice, fíjese, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Normalmente cuando usted y yo comenzamos algún proyecto, sea el que sea, usted y yo comenzamos llenos de ánimo. Acuérdese, ánimo, desánimo, right? Antónimos. Usted y yo cuando comenzamos estamos llenos de ánimo, ¿ok? Un empleo nuevo, estamos llenos de ánimo. Una relación nueva, estamos llenos de ánimo. Un ministerio nuevo, estamos llenos de ánimo. ¿Cuántos me están siguiendo? No se duerma, por favor. El punto es que es a la mitad del camino cuando mayormente la fatiga y el desaliento nos atacan. Yo añado, respetuosamente, pero con la certitud de la experiencia, ¿verdad?, de que esa realidad es una de las razones por las cuales hay muchas personas que nunca terminan nada. Y se van y abandonan. Segundo detalle, la frustración provoca desánimo y desaliento. Versículo 10 dice, vamos a leer todo el versículo 10, a ver si podemos join here en la batalla, amén, en la brecha, ahí bien fuerte. Leamos todo. Y decía Judá, el escombro es mucho. Escombro es basura y desperdicio que no han sido recogidos. Si se recogen, no son escombros. Pero si no se recoge, se convierte en escombros. Y obstaculizan grandemente la tarea que tiene que realizarse. Escombros, basura, desechos, desperdicios. En mi país le decían cachivaches. Ay, yo nunca pude entender lo que eso quería decir, pero yo sé que le decían cachivaches. Y el punto es, presta atención por favor, te dije que no es mucha cuestión teológica o doctrinal, pero hay mucha tela para aplicar en nuestra vida, ¿ok? En todo proyecto, y cada uno de nosotros somos un proyecto, y la vida de cada uno de nosotros es un proyecto. Y la vida de tu matrimonio es un proyecto, y la vida de tu familia es un proyecto, y la vida de la iglesia es un proyecto. En todo proyecto siempre hay escombros. Y cuando no se recogen periódicamente, el resultado siempre es frustración. Siempre es frustración. ¿Qué es lo que usted quiere decir? Gracias por preguntarme. El punto es que si usted y yo no nos deshacemos periódicamente de los escombros de nuestra vida, esos escombros se van a convertir en una barrera entre usted y el propósito de Dios para nuestras vidas y van a detener nuestro progreso. That's the point. En el contexto nuestro diario vivir, ¿verdad?, hay toda clase de escombros. Yo lo podría definir como cosas triviales en la vida nuestra que impiden que el propósito, el plan de Dios para nuestras vidas se realice. Algunas relaciones que usted y yo tenemos son escombros. Se han convertido en escombros. Hay algunos hábitos que usted y yo tenemos que se han convertido en escombros. Hay algunos entretenimientos que usted y yo tenemos que se han convertido en escombros.
Escombro es todo aquello que consume mi tiempo. Eso es un escombro. Yo no soy muy inteligente, que digamos. Quizás puedo hablar un poquito, pero inteligente, don't think so. Pero hay unas cosas que están presentes en mi vida, o están presentes a través de mi jornada aquí, que son tan claras, ¿verdad?, que cualquiera persona con un cociente intelectual tan bajo como el que yo tengo las puede entender. Una de ellas es que en esta vida es imposible evitar los escombros. Pero sí podemos aprender a reconocerlos. Y sí podemos aprender qué es el propósito de Dios para nosotros a través de su iglesia, a través de los pastores, ¿verdad?, a través de los maestros que Dios ha puesto en la vida de nosotros. Podemos aprender a reconocerlos y a saber cómo limpiarlos, a cómo removerlos. Recuérdense que escombro es basura, desperdicio, que cuando no se limpia, no se remueve, pues entonces entorpece, obstaculiza la tarea que hay que realizar. Entonces yo le pregunto respetuosamente, pero con urgencia, ¿qué es lo que usted tiene en su mente en este momento? Esto no es lo que quería preguntarle, pero es lo que el Espíritu Santo me mueve a preguntarle. ¿Dónde estás? ¿Estás aquí o estás por dónde? ¿Qué es lo que estás permitiendo que en este momento esté ahí navegando en la mente tuya? Que te estás perdiendo lo que Dios te está tratando de decir en esta hora. ¿Usted está serio hoy? Hay tiempo para todo en la vida. Este es un momento para coger la sartén por el mango y ser serio. Si no me entiendes, ¿cuáles son las cosas triviales en tu vida que impiden que tú puedas envolverte de lleno en el propósito, en la voluntad de Dios claramente definida en su palabra para tu vida? Tercer detalle que provoca desánimo y desaliento, el fracaso. Fracaso provoca desánimo y desaliento. Versículo 10. Y decía Judá, las fuerzas de los acarreadores, trabajadores, obreros, se han debilitado y el escombro es mucho. Mira ahora, no podremos reconstruir el muro. Right? Ahí ve eso es una expresión de fracaso. No se puede. Lo que la Escritura nos dice es que como ellos no pudieron terminar la tarea en el tiempo planeado, just remember that, en el tiempo que ellos habían planeado no pudieron terminar la tarea, se sintieron desalentados y llegaron a un punto que se dieron por vencidos pensando que habían fracasado. Entonces mi pregunta, pero que bien fríamente calculada es, ¿cómo es que usted responde al fracaso? ¿Cómo usted responde cuando sus planes se derrumban? ¿Cómo usted responde cuando las cosas no se realizan? Preste atención que es importante. En el tiempo que usted había previsto. En la forma en que usted había previsto. Yo puedo mirar hacia atrás en mi vida y puedo contestar esas preguntas de distintas formas en determinados momentos de mi vida.
En momentos particulares, cuando las situaciones en mi vida se derrumbaron, cuando las cosas no se realizaron en el tiempo que yo había previsto, yo empezaba a cogerme pena. O yo empezaba a echarle la culpa a otras personas. O decía, eso pasó porque eso no, nadie puede hacer eso. La pregunta entonces es cómo usted y yo respondemos al fracaso. Detalle número 4. El temor provoca desánimo y desaliento. Versículos 11 y 12. Nuestros enemigos dijeron que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos, los matemos y hagamos cesar la obra. Obviamente, esa posibilidad provoca temor en las personas que van a ser víctimas de esos posibles ataques. Pero sucedió que cuando venían los judíos que vivían entre ellos, decían una y otra vez, de todos los lugares donde habitan, ellos caerán sobre nosotros. Una cosa es que mis enemigos me estén diciendo que me están buscando y que me van a atacar y que me van a matar. Otra cosa es que mis familiares cercanos me estén diciendo, prepárate porque lo tuyo viene. Están por ahí. Son dos fuentes distintas que básicamente comunican el mismo mensaje, que lo que la reacción que va a provocar dentro de mí va a ser el temor. No sé si usted lo puede ver, yo lo puedo ver con claridad. Así que el trasfondo que vemos aquí es que los enemigos de Israel estaban haciendo todo lo posible para que la muralla no fuese construida. En esa gestión estuvieron ridiculizando a los judíos, los criticaban, los amenazaban. Y en adición a eso, pues había familiares, personas que en cierta forma, pues la actitud no era muy positiva. O sea, habían puesto sus ojos en el problema, no en la solución. Amén. Si quiere, escriba esto por algún lugar ahí. Si usted vive rodeado de personas negativas que siempre están quejándose por todo, tarde o temprano usted se va a infectar. Si usted vive rodeado, usted se acerca, ¿verdad?, a personas negativas que siempre se están quejando por todo, que siempre están echándole la culpa a todo el mundo, que nunca aceptan sus responsabilidades, tarde o temprano usted se va a infectar. La forma en que a través de los años como iglesia lo hemos expresado es que si tú te acuerdas con perros, vas a amanecer ¿con qué? Con pulgas, exactamente. Antes de entrar en la cura para esta cuestión, le pregunto, ¿cuáles son los temores que están provocando tu desaliento en este momento? ¿Ser avergonzado o avergonzada? ¿Fracasar? El temor de no aguantar la presión que pueda venir sobre ti. Yeah. God is good. All the time. No hemos terminado todavía. It's hanging there, right? Okay. Veamos entonces la manera bíblica de responder al desánimo y al desaliento. Right? Mi abuelita decía, mala hora, buena cara. Amén. Gloria a Dios. Y cuando estamos en el Señor y queremos enfocarnos en el Cristo verdadero y nos enfocamos en la solución, no en el problema, definitivamente tarde o temprano la buena cara va a aparecer. Gloria a Jesús. Tuvimos una extraordinaria sección previo aquí al servicio que tenemos ahora de adoración. En la Biblia dice, en la clase que tuvimos fue pero que bien tremendo. En un momento todo el mundo irrumpió en risa y en carcajadas y nos gozamos de cómo Dios es tan fiel y tan bueno que es un experto, ¿verdad?, convirtiendo nuestro lamento en baile. Ese es el Dios que le servimos. Ese es el Dios que hay que servirle. Primeramente, ¿qué puedo hacer?
la manera bíblica de responder al desánimo y al desaliento. Asegúrese de darle descanso físico a su cuerpo. Escriba eso por ahí. Asegúrese de que usted le da descanso físico a su cuerpo. ¿Okay? Que en esencia, si usted mira bien el pasaje, pues fue precisamente lo primero que Nehemías hizo, darle descanso a la gente. Y el principio aquí es que es algo muy significativo ver lo mejor, que las cosas lucen luego de un buen descanso físico. No es pensamiento positivo, no es ni siquiera psicología cristiana. Es parte del diseño de Dios. Todos los días experimentamos lo mismo. Y usted que me está mirando así medio extrañado, medio extraño, medio raro, pues no me entiende, pues usted simplemente déle un poquito para atrás a la cosa. Ya se acuerda anoche cómo usted estaba cuando llegó el momento de tirarse a dormir. ¿Vale? Y trate de recordarse un poquito después más adelante de cuando ese momento se le abrieron los ojos, ¿cómo se sentía? Eso es parte del diseño de Dios, familia, nada más con el testigo. ¿Vale? Salmo 127, versículo 2 nos recuerda precisamente eso. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Okay? Pero el que me gusta muchísimo es la porción del Salmo 119, versículo 72. Para los que hemos estado juntos por muchos años, saben que pues, muchas veces hemos visitado esa porción bíblica y hemos hablado y nos hemos gozado en ella y hemos cobrado ánimo y ha sido de gran estímulo para nosotros recordar y proclamar y repetir la verdad bíblica que está encerrado en el Salmo 119, versículo 72, que dice, ahí dice, debe decir Salmo 109, versículo 72, no 7, en caso de que usted tenga 7, es 72. El salmista, asumimos nosotros que es el rey David, decía, tus manos me hicieron. Y añade, tus manos me formaron. No solamente me creaste de la nada, Dios es el único que puede crear. Nosotros podemos hacer algunas cosas, formar algunas cosas, pero el único que crea es Dios. Crea cosas de la nada. Tus manos me hicieron y tus manos me formaron. No solamente me creaste, sino me diseñaste. Soy como soy. Y luego añade, hazme entender y aprenderé ¿qué? Tus mandamientos. ¿Right? Tú me hiciste la forma que yo soy. Entre la forma que tú me hiciste que yo soy es que este cuerpo se cansa. Y que cuando estoy abrumado mentalmente, relacionalmente, espiritualmente, me desgasto físicamente también. Podemos sin problema de la posibilidad de tergiversar lo que dice la Escritura, extrapolar de lo que dice aquí a lo que estamos considerando. La Escritura dice, en Éxodo capítulo 20, nos habla de una cosa que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Y uno de ellos dice que trabajarás 6 días y descansarás el 7º. Hazme entender, Señor, ¿cuándo es el momento de detenerme? Y parar de estar tratando y relajarme y descansar físicamente. Y yo someto a su consideración, sin ánimo de ser dogmático, teológica y doctrinalmente, pero someto a su consideración con seriedad, que si usted y yo ignoramos los mandatos de Dios, este mandamiento, creo que es el 4, que dice que debemos trabajar 6 días y descansar el 7º, si usted y yo ignoramos eso, pues tarde o temprano nos vamos a desalentar. ¿Okay? Eso es lo primero. Segundo, considere la necesidad de reorganizar su situación. Versículo 13 dice lo siguiente. Entonces, Nehemías lo que hizo fue que lo mismo que tenía, empezó a utilizarlo, pero en una forma distinta. Entonces puse al pueblo por familias,
La implicación es que hasta ese momento el pueblo estaba trabajando, pero no estaba trabajando de esa forma. Puse al pueblo por familia, con sus espadas, sus lanzas, sus arcos, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. En otras palabras, que en el caso de Nehemías, él tenía una meta en particular, que era la reconstrucción de ese muro, y cuando él vio que el pueblo estaba desalentado, él no se dio por vencido con la encomienda que Dios le había dado. Y yo someto a la consideración de ustedes, familia en esta iglesia, que nosotros tampoco nos vamos a dar por vencidos. Nehemías simplemente reorganizó su gente. Preste atención que lo que le voy a decir en este momento porque es importante. Muchas veces cuando estamos desalentados no es porque necesariamente estemos haciendo lo incorrecto. Muchas veces sí, pero muchas veces no es de esa forma. Posiblemente lo que estamos haciendo está bien, pero lo estamos haciendo de una forma incorrecta. No sé cómo es la situación con usted, pero ¿cuántos son salvos? Levante la mano si son salvos. Yo soy salvo. Yo tengo seguridad, soy salvo. Si usted es salvo o salva, inevitablemente el Espíritu Santo de Dios tiene que vivir permanentemente en usted. Es imposible ser salvo sin tener el Espíritu Santo viviendo permanentemente en usted. Y si el Espíritu Santo permanente vive en usted, ese Espíritu Santo tiene funciones como las describimos claramente hace un rato en la Biblia, dice. Y una de ellas es simplemente recordarnos todas las cosas que usted y yo hemos leído en la Escritura. And guide us, right? In my case, many times, the Spirit of God had clearly said to me, don't give up. Never stop dreaming. Sigue tratando. Pero no lo hagas como mucha gente que son dementes. Las personas dementes insisten en continuar haciendo lo mismo y esperar resultados distintos. What you're doing is right, for it has a biblical foundation. Probablemente es tiempo de tratar de hacerlo en una forma distinta. Eso es lo que quiero comunicar. Reorganízate. Dios ha sido bueno con nosotros, que su misericordia continúa siendo fresca cada mañana. Y Dios ha traído a esta iglesia local un grupo de personas, hombres y mujeres, jóvenes, jovencitos, mayores, bien mayores, adultos promedios, que por años han tenido la capacidad de trabajar armoniosamente y han tenido la capacidad de poder atender los distintos asuntos que se han presentado en nuestra iglesia y poder dirigir y dar consejos a sus pastores para continuar en la dirección que Dios quiere que continuemos. Y es lo que hacen y hacemos en el día de hoy. Reorganizar lo que haya que reorganizar. Hacer lo que haya que hacer. Muchos de ustedes me han visto en los últimos
4 meses y se han dado cuenta de que ha habido un cambio en mi apariencia física. ¿Por qué? Porque hace 4 meses hubo una conciencia, Dios me abrió los ojos, Dios me permitió ver algo con relación a mi cuerpo que previamente se me había dicho, pero que no había prestado atención. Pero en ese momento comencé a reorganizar mi vida en ese aspecto, en el aspecto alimenticio y en el aspecto de qué hacía con el tiempo que tenía, si lo utilizaba, me quedaba sentado ahí después de comer por horas y horas y horas, después de haber comido todo lo que me había comido, o regresaba a lo que anteriormente había hecho toda mi vida como atleta de alto rendimiento. Y el cambio que usted ve en mi cuerpo es precisamente por eso. Fuera de forma, reorganiza tus hábitos alimenticios y reorganiza las cosas que estás haciendo, ¿verdad? Y lo que estás alimentando, ¿verdad? La Escritura nos dice que Nehemías reorganizó a la gente por familias. Muy importante. Y lo mencioné al comienzo. Es una cosa yo estar peleando por un muro, otra cosa yo estar peleando por el bienestar de mi familia. ¿Right? Es una cosa yo estar ahí con Pedro, Julio, Ricardo, Carlos, gente que yo sé quiénes son, pero que no tienen nada que ver conmigo, que estar con mi familia aquí. ¿Sí o no? Y yo someto a su consideración, sin ánimo de estirar lo que la Escritura enseña, que esta iglesia es una familia. Una familia, ¿verdad?, saludable, reconoce que se necesitan unos a otros, particularmente en momentos de peligro, en momentos de necesidad. Y usted me ha escuchado muchas veces que yo he dicho, hay montones de cosas por las cuales yo no voy a estar peleando con nadie, pero hay cosas por las cuales voy a morder y arañar. Y esta es una de ellas. Más de 50 veces la Escritura nos habla de la frase esa, unos a otros. Cuídense unos a otros. Ayúdense unos a otros. Protéjanse unos a otros. Oren unos por otros. Estimúlense unos por otros. Apóyense unos por otros. En el día de hoy yo no estoy desanimado. Y la mayor parte de la familia de aquí de En Sus Pasos no está desanimada para nada. ¿Por qué razón? Preste atención. ¿Okay? Porque la inmensa mayoría de ustedes hace tiempo que entendieron que en la iglesia del Señor Jesucristo no hay espacio para llaneros solitarios. Los llaneros solitarios se desaniman. But we are not. Sin solicitar, los últimos 2 domingos, 2 hermanas de esta iglesia, que llevan mucho tiempo en nuestra iglesia, se han acercado y con ojos llorosos me han dicho sin que yo solicite nada, ¿verdad? Ahora entiendo. ¿Qué entiendes? Ahora entiendo que la familia de la iglesia es más importante que la familia de sangre. Gloria a Dios. Para algunos de ustedes ese pensamiento fue nuevamente, se le fue por encima de la cabeza.
En algunos casos no le pudo entrar, ¿sabe por qué? Porque usted en este momento en su cabeza continúa anidando cosas que no debe anidar. Mi alma alaba a Dios. Tercero, acuérdese de acordarse de Dios. Recuerde, mire para todo el mundo, por favor. Recuerde, ya se lo mencionó, vuelvo porque el Espíritu Santo recuerda nuevamente. Quizás no entendieron ahorita, quizás ahora lo van a entender. No haga, por favor, no cometa el error, no le voy a llamar pecado, no cometa el error del hermano, del hijo pródigo. No esté cogiendo información de gente que está por allá viendo. Ah, tu hermano vino y tu papá hizo un party. ¿Y te acuerdas la vaca aquella gorda bien tremenda? Tu papá la ha cogido y que la ha mandado a matar y han hecho la están asando para tu hermano. ¿Qué pantalones? Tu papá está mal de la cabeza. El hermano del hijo pródigo, preste atención, por favor. De esa gente a la cual él fue a preguntar, recibió información, pero no recibió la verdad. Y porque no recibió la verdad, dice la Escritura que la celebración gloriosa que se estaba realizando, porque aquel que estaba muerto ha revivido nuevamente. Y que se fue orgulloso y lleno de sí mismo, y luego de los golpes que la vida le dio y le enseñó, regresa ahora humillado y humilde, dispuesto a decir, no, yo no quiero sortija, yo no quiero nada, yo lo que quiero es ser como todo el mundo, como los siervos. Esa era la celebración. Pero como el hermano del hijo pródigo lo que hacía era escuchando información de gente, en vez de ir a la fuente de la celebración, llegó a la conclusión equivocada. Cristo decía, el que tenga oído para escuchar, que escuche. Acuérdese de acordarse de Dios. En otras palabras, reconéctese con Dios para que pueda beneficiarse de los recursos espirituales de Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque usualmente hablo por mi propia experiencia y la experiencia de muchos otros que no le tienen miedo a ser vulnerables. ¿Right? Si usted quiere ser el muchacho de la película y el más espiritual, pues usted no va a ser vulnerable. Pero si usted no quiere ser el muchacho de la película, si usted está bien con ser uno de esos vasos agrietados de barro que Dios quiere utilizar para que la gloria sea solamente de Él, usted no tiene problema en ser vulnerable. Usualmente cuando usted y yo estamos desalentados, sacamos nuestros ojos de Dios y lo enfocamos en nuestros problemas, quizás en la situación suya en este momento. Sacamos nuestros ojos de la solución, ponemos los ojos en nuestras circunstancias. Hay una alabanza de un cantante, escritor que amamos y respetamos y alabamos a Dios por habernos regalado una persona como esa. Se llama Marcos Vidal. Cuando yo leo esto, ¿verdad?, que acabo de compartir con ustedes, sacamos nuestros ojos de la solución y los ponemos en nuestras circunstancias. La solución es Cristo. La solución es Dios. La solución no es como este pastor me ve, como aquella hermana me ve, como aquella otra persona me ve a mí.
La solución está en que cómo ese Dios me ve. Right? That's the thing. Y ese debe ser el criterio que nosotros debemos utilizar en nuestra vida. Buscar, querer, desear, utilizar en nuestra vida al momento de evaluar las circunstancias que tenemos a nuestro alrededor. No lo que fulano dijo o lo que el otro dijo, sino cómo Dios ve las cosas. Y por último, otra cosa que debemos hacer es confiar en la gracia de Dios. Confiando en la gracia de Dios, debemos determinarnos a resistir. Versículo 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor. Grande, temible. Subrayo lo próximo: pelear. Y pelear. Por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres, por vuestras casas. Amén. Es inevitable en determinados momentos sentirse desalentado. Por las razones que dijimos ahorita, ¿te acuerdas? Fatiga física, la frustración, el temor y todas las cosas que mencionamos. Es inevitable. Pero lo que la Escritura nos enseña es que usted y yo debemos resistir el desaliento. No se dé por vencido sin dar una buena pelea. Hay que pelear. ¿Right? Alguien dijo que la grandeza de un hombre o una mujer no es determinada por sus talentos, no es determinada por su riqueza, no es determinada por su educación. Es determinada por lo que es necesario para mantenerlo desalentado. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Si usted es cristiano o cristiana, tres cosas son seguras. Usted está en este momento en una batalla sobrenatural. Usted está en este momento en una batalla espiritual. Usted está en una batalla mental. Preste atención que es importante. Constantemente Satanás le está acusando a usted. Algunos de nosotros nos dicen: tú no sirves para nada. A los que están escuchando eso constantemente, le presento nuevamente la opción de que escriba esto por algún lugar: te veo, te veo. Escríbalo: te veo, T-E-P-E-O, te veo. Y ponga al lado Marcos Vidal. Y cuando vaya de camino, dele por ahí. Esto es para aquellos que están escuchando esa voz que constantemente está diciendo: tú no sirves para nada. Si usted es cristiano, de verdad. Satanás probablemente le está diciendo: hey, olvídate de esto porque esto no va a funcionar. Algunos de nosotros nos está diciendo: ¿y eso es lo que tú le llamas ser cristiano? El problema es que muchos de nosotros estamos escuchando eso y nosotros estamos diciendo eso con relación a otras personas. Ahí es donde la cosa, ahí la embarramos peor todavía. No hay un día en que la voz de Satanás no me esté diciendo: y eso es lo que tú le llamas ser pastor. Some of us will hear the voice that says to us: you are right now damaged goods. God will never use you again. ¿Qué debo hacer? Lo primero es stop paying attention a la voz de Satanás y mucho menos a la voz de gente que viene alrededor tuyo a decirte esto, aquello, otro. Aquí está la cosa.
¿Qué puedo hacer? Sométete a Dios. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. 2 palabras, someteos y resistid. Right? ¿Y cómo puedo hacer eso, pastor? Utiliza algo que Dios te ha dado, que en esta cultura es un Dios, que es el libre, dichoso libre albedrío. ¿Cómo puedo utilizar el libre albedrío en lo que está pasando aquí? Tú y yo podemos escoger una de 2 cosas. O me enfoco en el problema o me enfoco en la solución. Como iglesia nosotros no enfocamos en ningún problema, nos enfocamos en la solución. Amén. El problema, pecado, se le confiesa a Dios y todo pecado confesado es perdonado. Y lo que precisamos hacer nosotros es reconocer ese perdón y recibir ese perdón. Y sentirnos perdonados. Alguien dice amén, aleluya. Gloria a Dios. Right? Okay. Yo utilizo mi libre albedrío, yo escojo enfocarme entre mi situación y mis circunstancias. Right? O en Dios, por encima de todas las cosas. Y sobre todo me enfoco en Dios, en lo que Dios ha hecho en mi vida en el pasado. Me enfoco en la promesa de Dios para mi presente que está haciendo en este día, right? Y me enfoco en lo que Dios prometió hacer para mí y por su pueblo en el futuro. Y siempre insisto en la máxima que se me enseñó cuando empecé a gatear en mi jornada con el Señor, que me decía que Gálatas 6:9 claramente dice que siempre es demasiado temprano para darme por vencido. Siempre. ¿Y siempre es qué? Siempre. Too early to quit. You don't quit. So, mi pregunta en conclusión es, ¿qué es lo que te tiene desanimado a ti en el día de hoy? Desanimada. Fatiga física. ¿Estás estresado o estresada? ¿Tienes toda clase de dudas? Issues familiares. Físicamente, you're in bad shape. ¿Qué es lo que te tiene desanimado? ¿Tu frustración? ¿Tienes un montón de escombros en tu casa? Desperdicios que debieron ser removidos hace mucho tiempo y no se removieron y ahora son escombros. Como decimos, ¿verdad? Hay veces que decimos a las verdades bíblicas amén, pero hay veces que decimos ouch. Duele. Fracaso. Las cosas no funcionaron como yo pensaba que iban a funcionar. I didn't sign up for this. Se supone que en este tiempo ya las cosas fueran distintas. Ajá. Yo le dije desde el comienzo que hoy no iba a ser una cuestión teológica doctrinal. Sí, hay principios bíblicos doctrinales, pero hoy es lo que es de verdad. Las cosas como son. Y usted y yo determinamos. O continuamos mirando desde nuestra perspectiva humana o comenzamos a mirar bíblicamente. Regresamos a mirar bíblicamente por la convicción que el Espíritu Santo nos da. Es verdad lo que el hombre imperfecto que está hablando, es verdad lo que está diciendo. Y es de mí que está hablando. Temor te tiene desalentado, desalentada. Te van a estar criticando, te van a estar mirando por encima del hombro, te van a ignorar, te van a sacar el cuerpo.
esas posibilidades, te tienes desalentado o desalentada. Todo depende de dónde tú estás enfocado o enfocada. Si estás enfocado en la circunstancia, eso te va a afectar y eso te va a mantener arrastrado por ahí. Pero si decides enfocarte en la solución, la cosa va a ser distinta. Mi alma alaba a Dios también en esta hora. Hay 3 cosas que debemos recordar cuando estamos desalentados, es lo último que tiene en su bosquejo. Ya la repetí hace un momento, pero vamos a repetir a manera de conclusión. Recuerde lo bueno que ha sido Dios con usted en el pasado. Right? Lo que el salmista, I love this passage right here. Salmo 119, si usted no se lo ha gozado, dele por ahí, trate, porque se lo va a gozar y su alma se va a llenar de alegría y de gozo y de esperanza. Mire lo que dice el salmista. Me acordé. Es una decisión de él, by the way. Libre albedrío. ¿Me acuerdo o no me acuerdo? Me acuerdo de cuántos honrones bautió Baby Ruth en 1927. Puedo acordarme de eso. Una tontería. Pero me acordé, Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Me acordé de lo que tú habías hecho, las decisiones tuyas en el pasado y me consolé, me llené de consuelo y de esperanza y de sosiego y de fortaleza en el presente. Porque me acordé de lo que tú habías hecho en el pasado. Me acordé, como decía mi abuelita, doña Chila, me acordé del montón de veces que he tenido que cruzar el Niágara en bicicleta. Me parte ustedes no tienen una idea de qué yo estoy hablando. No hay problema. Y me consolé. There's hope for me. Muchachos, no falla. Siempre está ahí. Para Él no hay nada imposible. Con Él todas las cosas son posibles. ¿Te acuerdas la semana pasada? Él hace cosas de la nada y Él revive a los muertos. Fíjate de eso. Y me consolé. Sígalo por ahí para abajo, con ese nada más, es suficiente. Pero fíjese, no solamente eso, dice, recuerde que Dios está a su lado en el presente. En momentos como este, muchos se van a ir, ¿verdad? O pueden que se vayan, hasta el momento nada ha pasado. La familia continúa intacta, pero podría ser. Pero el hecho es que el que importa de verdad siempre va a estar presente. De paso, ese pasaje bíblico, quedan 7 minutos. Vamos a ver cómo navego esto aquí a la mía. Aguanta el gelo ese, páralo un momentito a ver si puedo terminar aquí. ¿Okay? Ese pasaje bíblico, eso que está ahí, eso es bien importante, familia. ¿Ok? No le saque el cuerpo, no le saque el cuerpo a lo que ahí dice. La mayor parte de nosotros nos quedamos en la última parte, ¿verdad? En el versículo 6, 5 y el 6, pero se nos olvida la última parte, lo que dice al principio. ¿Right? ¿Qué es lo que dice al principio? Y esto es para aquí, para todo el mundo, ¿ok? No es parte de la enseñanza como tal, pero es importante. Y yo creo que Dios me mueve a recalcar nuevamente ese detalle, porque muchos de nuestros problemas se desprenden de eso. Sean vuestras costumbres sin avaricia. ¿Right? Contentos con lo que tenéis ahora, con tu circunstancia presente. Ahí está hablando del amor al dinero. Que tu estilo de vida sea uno donde no haya avaricia, no haya amor, no haya codicia por cosas materiales. Y yo someto a su consideración que la mayor parte de las personas en este país, en esta cultura, no le hacen caso a eso. Porque sus vidas, sus agendas, sus prioridades reflejan precisamente eso. No continúe haciéndolo. Póngale un paro a eso. No, confíe en ese que ha dicho, yo nunca te voy a dejar, yo nunca te voy a abandonar. El punto es que él comienza diciendo que
tu estilo de vida sea un estilo de vida donde tú no quieras tener lo que aquel tiene, lo que aquella otra persona quiera, la avaricia, más y más y más, y más comodidad y más comodidad y más comodidad, sino que estés contento con tu situación presente, sea cualquiera que sea la situación presente. ¿Pero por qué? Pues porque Él ha dicho, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Lo que tú necesites, yo te lo voy a proveer. Ponme a mí primero. Reconóceme en tus caminos, yo voy a enderezar tus veredas. ¿Se acuerda al comienzo? Con eso fue que comenzamos. Ponme a mí primero, confía en mí de todo corazón, deja de estar apoyándote en tu propio entendimiento, en lo que tú piensas, en lo que aquel dice, lo que otra persona, el experto, la celebridad, el influencer. No, confía en lo que Dios, ponme a mí primero. Yo voy a coronar tu esfuerzo con éxito, como mamá, como papá, como mamá, como papá, como esposo. Recuerda el poder de Dios para el futuro. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Creo que el mejor consejo que yo le pueda dar a usted es este: saque su mente de sus circunstancias, póngala en la palabra de Dios. Ahí está la cosa. Si sabe lo que dice al final, usted lo repite. En Cristo somos más que ¿qué? Todas las cosas trabajan para ¿qué? Todo lo puedo en Cristo que me ¿qué? Mi Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus. No os canséis de hacer bien porque a su tiempo segaremos, sino que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? Aleluya. Si Dios es con nosotros, ¿quién? Aleluya. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo lo haré ¿qué? Incluyendo los desalentados. Esta es la palabra de Jonás. Cuando mi alma desfallecía en mí, por el desaliento que tenía, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Voy a pasar como iglesia al plano individual en este momento. Brother John. Llévelo desde personalmente, matrimonio, familia, iglesia, familia extendida, lo que sea. Sea lo que sea que usted y yo estemos tratando de construir o reconstruir, Dios tiene una palabra para nosotros en esta tarde. La hemos reservada para lo último. Es una verdadera palabra profética. Porque viene directamente de Él. Esto es lo que Dios tiene para usted en el día de hoy. Dios me dijo que le dijera esto a usted. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, estad quietos. Conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio
es el Dios de Jacob. Selah. Dios no me habló auditivamente y me dijo, dile a la iglesia eso. Pero sí me movió. Cuando concluya la enseñanza del día de hoy, incluye esa porción bíblica. Que sea eso lo que ellos se lleven como razón por la cual decirle que no al desaliento. Right? Pero tú recuérdales también el hecho de que Dios es fiel y que Dios nuevamente no desampara a su pueblo, ¿verdad? Así que tú puedes decirle con seguridad, Edwin Torres Romero, a ese rebaño que yo he puesto en tus manos para que, pues, en este tiempo asumas la responsabilidad con todas las imperfecciones y lo inadecuado que tú eres, ¿verdad? Recuérdales también a ellos que esto también ha de pasar. En 2007, para los que estaban aquí en el 2007, esto también ha de pasar y pasó. Y vimos su gloria. ¿Right? 2017, esto también ha de pasar y vimos su gloria más claramente todavía. ¿Right? Y en esta hora, esto también va a de pasar. Y vamos a ver, todavía está por verse lo glorioso de la obra que Dios ahora mismo está realizando en la vida de esta iglesia, en la mente y en el corazón de muchos que ustedes están aquí en este momento. Y dentro de algún tiempo habremos de ver la gloria de Dios nuevamente. ¿Okay? Para los que, como yo, se sienten débiles, lo reconocen, vasos agrietados de barro, la palabra de Dios para nosotros es que todos nosotros lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo que nosotros necesitamos para hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Todo lo que sea necesario, podemos estar seguros que lo tenemos en Cristo Jesús. Y la exhortación nuevamente es que nos acordemos de lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que está haciendo en el presente y lo que va a hacer en el futuro. Que recordemos que lo más difícil, lo más complicado, lo más fuera de cualquier liga que se podía hacer en nuestra vida, ya nosotros lo tenemos, que es la salvación de nuestra alma. Tenemos perdón para nuestro pasado en esa salvación. Tenemos paz mental, tenemos provisión, tenemos fortaleza para nuestro presente. Y tenemos seguridad. Y tenemos vida eterna para nuestro futuro. Y podemos decir, Maranata, ven en este momento, si quieres. Y cuando pensamos en esa realidad inevitable en la vida de todo ser humano, que es la muerte, no nos intimida. Todo lo contrario. Con Pablo decimos, me gustaría quedarme con ustedes. Para mí, el estar ausente de este cuerpo era estar con el Señor. So, vivamos nuestra vida, el tiempo que nos queda en este lado de la eternidad, con la certeza de que tenemos un futuro asegurado en Cristo Jesús. ¿Okay? Podemos tener paz mental, tenemos provisión para el presente, la fortaleza que necesitamos para enfrentarnos a cualquier vicisitud que se nos presente, la tenemos segura. Y que en cuanto a nuestro pasado, para nada. Todos nuestros pecados han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Para el que está en Cristo no hay condenación, dice la Escritura. Así que, iglesia, seguimos para adelante y, como ha sucedido en la vida de muchas personas, muchas iglesias,
que por las razones que sean, les ha tocado levantarse, nosotros decimos que cuando nos toca levantarnos, nos toca. Y ahora a nosotros nos toca levantarnos. Right? No salir corriendo. No hablar cosas que no debemos repetir. Si queremos información, vayamos a los lugares correctos y busquemos esa información y aseguremos que tengamos la información correcta para que al hacerlo demos gloria a Dios y preservemos la unidad de su cuerpo, que para Él es sumamente valioso al punto que decidió derramar toda su sangre, dar su vida por esa iglesia que somos nosotros. God is good? All the time. De pie. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros lloraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, yo alabaré, alabaré, yo alabaré. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros lloraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré. En la vida de todos los cristianos llega el momento cuando nos toca. Y cuando nos toca, nos toca. Y a nosotros nos ha tocado. Y la tristeza ha de convertirse en baile. Hagamos lo correcto. Rehusemos darle espacio a cosas que sabemos que no deben ser. Recuerde el hermano del hijo pródigo. Que Dios cuando mire no vea en usted, no vea en mí la imagen del hermano del hijo pródigo. Vamos a orar porque ahorita me corrigieron
se me había olvidado orar, así que vamos a orar un momentito y cantamos la doxología. Padre, en nombre de Jesús, mil gracias te damos porque eres bueno, porque eres fiel, Señor, y porque tú nos regalas momentos como lo que nos has regalado en el día de hoy, Señor. Te alabamos, Señor. Reconocemos tu grandeza, reconocemos tu santidad, Señor, y yo no sé, Señor, por qué tú has querido poner tus ojos sobre gente tan imperfecta como nosotros, Señor. Pero te amamos, Señor, y tú sabes que te amamos, y tú sabes también que queremos amarte mejor, Señor. Te rogamos, Señor, que continúes trabajando con nosotros como individuos, como ovejas tuyas, Señor, que continúes formándonos, haciéndonos más como Jesucristo, Señor, y que modifique nuestros pensamientos, Señor, y que nos ayudes a responder de una forma honrosa para ti, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu iglesia linda, preciosa iglesia, Señor. Gracias por encima de todo, por el regalo que nos has dado en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el amado de nuestra alma, Señor. Nuestro mejor amigo, nuestro amado Redentor. Espíritu Santo, gracias por la obra que haces en nosotros. Gracias por estar ahí constantemente y a pesar de que de forma consistente te entristecemos y te apagamos, tú continúas ahí en nosotros permanentemente hasta la hora en que nos toque el privilegio de poder ver a Cristo cara a cara. Gracias nuevamente. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén.